Si alguien quiere desentrañar los secretos más profundos de la salud humana, de las enfermedades metabólicas o de las pandemias zoonóticas, la intuición dice que todo empieza en un laboratorio superfuturista. Claro, ¿te imaginas una sala inmaculada con luces de neón azules donde los científicos manipulan hologramas del genoma? O sea, algo muy de ciencia ficción. Pero la realidad es infinitamente menos glamurosa. Totalmente. Ese viaje hacia el conocimiento suele empezar horneando, machacando violentamente y quemando con químicos un trozo petrificado de excremento de ratón. Suena fatal, pero es la pura verdad. Bienvenidos a nuestro análisis a fondo de hoy. Tenemos sobre la mesa un documento que, destruye cualquier noción romántica del trabajo genético. Sí, hablamos del Manual de Laboratorio Nucleospin DNA Stool Genomic DNA Purification. Y a fondo es entender los pasos exactos para hacer la extracción de ADN en muestras de ratones. Que no es poca cosa, ¿eh? Para nada. Vamos a diseccionar cómo la ciencia logra rescatar una molécula de ADN frágil e intacta del interior de una de las matrices biológicas más hostiles, secas y problemáticas que existen. Y es que el contraste entre el origen de esta muestra y el valor de los datos es, digamos, la base de toda la biología molecular moderna. Porque un excremento de ratón parece un simple desecho, ¿no? Claro, a simple vista sí, pero a nivel bioquímico es una auténtica cápsula del tiempo. Madre mía. Contiene información súper crítica sobre la dieta del animal, su genética, los patógenos que alberga y sobre todo su microbioma intestinal. Que hoy en día sabemos que esos microorganismos regulan muchísimas cosas. Exacto. Regulan desde el desarrollo del sistema inmunológico hasta la respuesta a tratamientos contra el cáncer. Fíjate. Por eso, para estudiar todo eso, usando modelos animales, los laboratorios necesitan desesperadamente el genoma. El inconveniente, supongo, es que el envoltorio físico y químico que protege esa información es una fortaleza. Una fortaleza inexpugnable, casi. Y el manual de Nucleospin nos lanza de bruces contra los muros de esa fortaleza desde la página 1, literal. Sí, desde el primer paso ya te avisan. Porque al leer las especificaciones para preparar la muestra, salta a la vista una discrepancia que es enorme. A ver, cuéntanos. Pues si el investigador trabaja con una muestra humana, el protocolo le pide entre 180 y 220 miligramos de material. Lo cual es una cantidad estándar. Pero al pasar a las heces de ratón, la instrucción es reducir la cantidad drásticamente a apenas 60 o 70 miligramos. Un tercio, prácticamente. Y claro, en un contexto donde normalmente uno asume que, a mayor cantidad de muestra inicial, pues mayor cantidad de ADN final, esto parece ir en contra de toda lógica. ¿Por qué impone el protocolo esta restricción tan severa? Pues, a ver, la restricción nace de la propia fisiología del animal. El sistema digestivo del ratón está evolutivamente diseñado para extraer hasta la última gota de humedad de sus alimentos. O sea, no desperdician nada de agua. Nada. El resultado es un desecho con un contenido de agua casi inexistente. Esto lo convierte en una matriz extremadamente densa y muy dura. Ya veo por dónde vas. Claro, cuando un investigador introduce esa muestra en un tubo de ensayo y añade el reactivo líquido inicial, que el manual llama tampón ST1, Ocurre un desastre, ¿no? ocurre un fenómeno de absorción masivo. Actúa como una esponja completamente deshidratada. Exactamente. Podríamos imaginar la muestra como, como un picatoste gigante que lanzas a un bol con muy poco caldo. Esa analogía es perfecta. En cuestión de segundos, la matriz sólida absorbe todo el líquido disponible. Y adiós al reactivo. Eso es. Si el investigador usara los 200 miligramos estándar de una muestra humana, el material se tragaría el tampón por completo. Dejaría el tubo sin líquido libre para que ocurran las reacciones químicas posteriores. ¡Qué locura! Y el problema no es solo la falta de líquido, También hay implicaciones espaciales dentro del propio tubo. ¿A qué te refieres? Pues que el manual compensa esta deshidratación extrema, obligando al investigador a hacer dos cosas. Primero, lo que decías, reducir la masa de la muestra a esos 60 miligramos. Ajá. Y segundo, duplicar el volumen del líquido. Te exigen crear una mezcla de 1 mililitro entero. O sea, echar mucho más líquido de lo normal. Sí, usan 500 microlitros del tampón ST1 y otros 500 microlitros de agua libre de nucleasas. Vale, entiendo. Esta especie de inundación preventiva asegura que quede fluido incluso después de que la muestra se hinche. Justo. Pero
A ver, imaginemos que alguien ignora esto. Alguien que piensa, bueno, quiero más rendimiento de ADN, así que voy a meter 150 miligramos y simplemente le echo más líquido hasta llenar el tubo. ¿Qué impide hacer eso? El obstáculo físico del siguiente paso. Ah, claro. Porque el proceso de ruptura celular ocurre dentro de un tubo especial, el Nucleospin Bead Tube. Este tubo viene precargado con unas pequeñas perlas sólidas de cerámica en su interior. Vale, las perlas. Si llenas el tubo con un exceso de materia fecal hinchada y líquidos, eliminas por completo el espacio vacío. ¿Y sin espacio vacío? No hay lisis mecánica. Para que funcione, esas perlas necesitan acelerar y chocar. O sea, necesitan moverse libremente. Eso es. Sin espacio libre no hay energía cinética. Las perlas simplemente se quedan atascadas en una pasta densa. Como metidas en cemento fresco. Totalmente. Y sin movimiento, las células no se rompen y el rendimiento de ADN cae a cero, por no hablar de la pésima pureza que conseguirías. Esto nos lleva a la fase de lisis, que, viendo el manual, es donde el proceso abandona toda delicadeza y abraza lo que solo puedo describir como fuerza bruta pura y dura. Es que es brutal, sí. Porque, normalmente, para abrir una célula y sacar el genoma, uno pensaría en soluciones más elegantes, ¿verdad? Enzimas diseñadas genéticamente, como proteasas que disuelven suavemente las membranas. Sí, esa es la vía diplomática, digamos. Pero este manual de heces descarta esa elegancia por completo. Opta por violencia térmica y mecánica. Sin contemplaciones. Empieza exigiendo que el tubo se incube a 70 grados Celsius durante 5 minutos. Y fíjate, hay una nota curiosa en el texto. ¿Cuál? Especifica que este calor es indispensable para las muestras de ratones, pero que si la muestra fuera de conejo o de oveja, uno podría saltarse este paso del calor tranquilamente. Es que esa distinción revela muchísimo sobre la composición química de la muestra. ¿Por qué? A ver, las heces de herbívoras grandes como las ovejas o los conejos son muy ricas en fibras vegetales no digeridas. Claro, comen mucha hierba. Eso es, y esa fibra crea una estructura menos compacta que permite que los químicos penetren bien a temperatura ambiente. Entendido. ¿Y el ratón? La muestra de ratón, por el contrario, está repleta de lípidos complejos y tiene una compresión estructural altísima, como dijimos antes. O sea, que la incubación a 70 grados es como un derretimiento. Exacto, funciona como un proceso de fusión preliminar. El calor ablanda a la matriz lipídica y debilita las uniones intercelulares. Prepara el terreno, vamos. Prepara el terreno para el asalto mecánico que viene justo después. Y vaya asalto, no es ninguna broma. El investigador tiene que coger este tubo, que ahora está caliente y lleno de heces y perlas de cerámica, y colocarlo en una máquina llamada Vortex Genie 2. A velocidad máxima, además. Sí, a velocidad máxima durante 10 minutos enteros. A nivel microscópico, o sea, esto es someter a las bacterias y a las células a un bombardeo cinético incesante. Es una paliza literal. Es el equivalente a meter la muestra en una trituradora de escombros. Y aquí me surge una duda enorme, a ver si me la puedes resolver. Dime. El ADN es famoso por ser una macromolécula superlarga, compleja y, tengo entendido, estructuralmente frágil. Así es. Entonces, si metemos a esta muestra en una batidora industrial llena de cerámica golpeando a máxima velocidad durante 10 minutos, ¿por qué el propio ADN que intentamos extraer no acaba triturado en un polvo inútil? Es una pregunta buenísima. La supervivencia del ADN en ese entorno tan caótico se explica por la diferencia entre la resistencia de las estructuras celulares y la resistencia de los enlaces químicos. A ver, explícame eso. El objetivo de las perlas de cerámica es generar lo que en física de fluidos se llama estrés de cizallamiento. Vale. Cuando la perla choca y el líquido es forzado a moverse rápidamente alrededor de ella, esa presión rasga las membranas lipídicas de las células. Que entiendo que son más débiles. Exacto. Son relativamente débiles porque se mantienen unidas por fuerzas hidrofóbicas. Vale. ¿Y el ADN? Sin embargo, el esqueleto básico de la molécula de ADN está unido por enlaces covalentes fosfodiéster. Y esos enlaces son órdenes de magnitud más fuertes. O sea, la turbulencia es lo suficientemente destructiva como para reventar, digamos, el edificio celular. Sí. Pero los ladrillos individuales de la molécula de ADN, aunque se sacudan violentamente, mantienen su integridad estructural. Bueno, hasta cierto punto. Hay un límite físico muy claro. Ah, o sea que te puedes pasar de frenada. Totalmente. Fíjate que el protocolo especifica el uso de esa máquina en concreto, la Vortex Genie 2, porque su frecuencia de agitación está calibrada. Está diseñada para no superar el umbral de tensión que rompería las cadenas largas de ADN genómico. Madre mía, ¿está todo calculado?
Y tanto. De hecho, el manual incluye una advertencia explícita en negrita sobre sobrepasar este límite. ¿Qué dicen? Menciona equipos de disrupción de alta gama que hay en el mercado, como los Tissueizers o los Fast Prep, Máquinas más potentes, supongo. mucho más potentes. Aplican fuerzas G-oscilatorias extremas. El fabricante advierte que usar esos dispositivos sin realizar pruebas exhaustivas no solo va a fragmentar el ADN en pedazos inútiles. Sino que... ¿Qué? ¿Se rompe algo más? Sí, la fricción y el impacto pueden hacer que los tubos de plástico estallen físicamente dentro de la máquina. Reventar el tubo de ensayo por pura fuerza cinética. Literalmente. Madre mía. Eso ilustra perfectamente la violencia controlada de este proceso. Pero, a ver, avancemos un poco. Vale. Digamos que las células se han roto con éxito. El genoma está libre en el fluido. El problema ahora es que no está solo. ¿Para nada? Ese líquido se ha convertido en un pantano microscópico. El ADN está mezclado con grasas, ácidos, restos de bacterias, comida digerida, proteínas degradadas. Un caos. Una sopa bastante asquerosa, sí. Exacto. ¿Cómo diablos se aísla el código genético de toda esa contaminación masiva? Pues aquí viene la primera gran maniobra de purificación. Y utiliza un cambio termodinámico muy agresivo. Cuéntame. El protocolo indica que se debe centrifugar la muestra a 13.000 veces la fuerza de la gravedad. Tela. Eso envía los restos sólidos pesados, como los fragmentos de pared celular y la propia cerámica, al fondo del tubo. Vale, lo sólido abajo. Luego, el investigador rescata el fluido sobrenadante, que son unos 600 microlitros, y lo mezcla con un nuevo químico, el tampón ST2. Ajá. Y acto seguido, el tubo va directamente al hielo o a una nevera de 2 a 8 grados Celsius durante 5 minutos. Ah, claro. La trampa del frío. Eso es. Cualquiera que haya hecho un caldo de carne en casa y lo haya metido en la nevera de un día para otro, reconoce esta dinámica, ¿verdad? Totalmente, es el mismo principio. A temperatura ambiente, la grasa y las proteínas pesadas del caldo están disueltas en el líquido. Pero al caer la temperatura drásticamente, pierden energía. Exacto. Se solidifican, formando esa capa dura y amarillenta en la superficie que, bueno, puedes retirar limpiamente con una cuchara, dejando debajo un caldo mucho más puro. Pues la termodinámica detrás de ese caldo de carne es idéntica a lo que ocurre en este tubo Eppendorf microscópico. Fíjate qué curioso. A 70 grados o incluso a temperatura ambiente, las moléculas de lípidos y proteínas complejas tienen suficiente energía cinética para mantenerse en suspensión en el disolvente. Están flotando libres. Sí, pero al bajar abruptamente la temperatura a 2 grados y en presencia de ese tampón ST2, se elimina esa energía cinética. Se congelan, por así decirlo. Los contaminantes sufren un cambio en su solubilidad y precipitan. Así que, cuando el investigador vuelve a centrifugar el tubo frío, todas esas impurezas solidificadas son forzadas contra el fondo. Formando un sedimento compacto y feo, me imagino. Muy compacto. Y el líquido claro que queda por encima, esos 550 microlitros, es el que nos interesa. Sí, pero ojo que esconde otro peligro invisible que el hielo no pudo eliminar. Ah, sí. ¿Qué queda ahí? El manual advierte de la presencia de inhibidores de PCR. Vale. La PCR. Esa es la reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Exacto. Es el proceso posterior donde los laboratorios multiplican el ADN extraído para poder secuenciarlo o estudiarlo. Como sacarle fotocopias. Justo. Pues para limpiar estos inhibidores, el líquido se debe pasar por una columna de filtrado especial llamada Inhibitor Removal Column. Que, según veo en el manual, se identifica visualmente con un anillo rojo. El famoso anillo rojo, sí. Pero, a ver, ¿qué hace exactamente un inhibidor en este contexto? Si la enzima polimerasa es como un tren de alta velocidad que va leyendo las vías del ADN para copiarlo, ¿qué papel juegan estos inhibidores del excremento? Siguiendo tu imagen del tren, los inhibidores, que suelen ser sales biliares o polisacáridos complejos de la dieta vegetal del ratón, actúan como enormes rocas caídas directamente sobre la vía. Uf, mal asunto. O peor aún, se pegan al propio motor del tren. A nivel molecular, estos compuestos pueden unirse físicamente al ADN y bloquear el acceso de la polimerasa.
La bloquean por completo. O pueden unirse a la enzima misma, deformando su estructura tridimensional e inutilizándola por completo. Madre mía. Es que si una sola fracción de estas sales videares sobrevive al proceso de extracción, la PCR posterior fracasará estrepitosamente. Todo el trabajo a la basura. El investigador no verá ninguna amplificación en su pantalla. Por eso, la matriz del anillo rojo está químicamente diseñada para atrapar estas moléculas grandes y complejas. Permitiendo que el ADN y el líquido limpio fluyan hacia abajo. Exactamente. O sea, el anillo rojo actúa como un control de aduanas que confisca los inhibidores. Es una buena forma de verlo. El líquido que logra atravesarlo ya está libre de las moléculas saboteadoras más grandes. Sin embargo, por lo que leo, el ADN todavía está nadando en los reactivos de los pasos anteriores. Sí, no está puro del todo. Así que se requiere una limpieza química final para cristalizar la pureza del material. Y aquí el manual introduce a la estrella del espectáculo, ¿no? Sí, la columna del anillo verde. La nucleospin DNA Stool Column. A la muestra se le añade un compuesto llamado tampón de unión ST3. Ajá. Y al pasar la mezcla por esta columna verde, el ADN se queda mágicamente anclado a la membrana de sílice interior, mientras el resto de líquidos se escurren al fondo y se tiran. Bueno, mágicamente, ¿no? La mecánica de este anclaje es un auténtico prodigio de la química de los ácidos nucleicos. A ver, explícame esa magia química. El ADN en una solución acuosa normalmente no se uniría a la sílice, ¿Por qué no? porque está rodeado por una capa de moléculas de agua que actúan como escudo protector. Pero el tampón ST3 y también el ST4, que se añade en el siguiente lavado, contienen unas sales muy especiales. ¿Cuáles? Sales caotrópicas, específicamente hidrocloruro de guanidina. ¡Ostras! Un químico que el manual describe con un cuadro de advertencias de peligro bastante alarmante. Sí, no es para tomárselo a la ligera. Dice que es inflamable, causa irritación ocular severa y sus vapores pueden inducir somnolencia. Exige el uso estricto de guantes y gafas de seguridad. Por supuesto. ¿Por qué introducir un químico tan cáustico y peligroso justo en el momento final de la extracción? Porque las sales caotrópicas son maestras en perturbar la red de puentes de hidrógeno del agua. Vale. Al destruir esa estructura acuosa tan ordenada, las sales caotrópicas literalmente arrancan la capa protectora de agua que rodeaba al ADN. Lo dejan desnudo, digamos. Despojado de su escudo y expuesto a un entorno químico hostil, sí. Y como el esqueleto de fosfato del ADN tiene carga negativa, se ve forzado a buscar estabilidad. Y la encuentra en la sílice. Exacto. Se adhiere fuertemente a la superficie de la membrana de sílice para estabilizarse. O sea, se agarra la sílice del anillo verde como un náufrago a una tabla de madera en medio de un mar tóxico. Esa es exactamente la dinámica. Una vez que el ADN está anclado a la membrana, los sucesivos lavados con los tampones químicos fluyen por encima de él. Arrastrando la basura. Arrastran cualquier otra molécula residual, pero sin soltar el código genético. Y aquí llegamos a una de las instrucciones que me pareció más peculiares de todo el documento. A ver si adivino cuál. Después de usar el agresivo tampón ST4, el investigador debe lavar la membrana con el tampón ST5, que entiendo que es a base de etanol. Sí, es un lavado alcohólico. Pues las instrucciones obligan a añadir el ST5 al tubo y antes de llevarlo a la centrifugadora masiva, a 13.000 veces la gravedad, exigen detener el proceso, Ajá. cerrar la tapa y someter el tubo a un vórtex durante 2 segundos. Ah, sí, el famoso paso de los 2 segundos. Es que ni 5 minutos, ni 10, exactamente 2 segundos de agitación. A simple vista parece una superstición de laboratorio, de verdad, romper todo el flujo de trabajo automatizado para darle una microsacudida al tubo. Ya, puede parecer súper absurdo, pero te aseguro que omitir esos 2 segundos de agitación es el error de novato más común y más letal en este tipo de extracciones. ¿En serio? ¿Tanto daño hace no agitarlo 2 segundos? Muchísimo. Hay que visualizar la arquitectura del tubo durante el paso anterior. Vale. Cuando el líquido ST4, que contenía esa sal caotrópica tóxica de guanidinio, pasó por la columna, la centrifugación generó aerosoles. Microgotas flotando. Pequeñas microgotas de esa sal rebotaron y se quedaron pegadas en el interior de la tapa del tubo de plástico. Y en las paredes superiores de la columna, muy por encima de donde está anclado el ADN. Ah, claro. Y al añadir el líquido de lavado ST5 con la pipeta, este va directamente al fondo. Humedece la membrana de sílice, pero no toca en ningún momento las paredes superiores ni la tapa. Exacto, no llega a limpiar esa zona.
Por eso, al agitar el tubo en el vórtex durante esos precisos 2 segundos, la fuerza centrífuga hace que el etanol del ST5 salpique deliberadamente hacia arriba. Barre las paredes interiores y la tapa. Eso es, disuelve las microgotas de sal oculta. Así, al meter el tubo en la centrifugadora real, toda esa contaminación es arrastrada hacia abajo y expulsada de la columna. Pero, a ver, ¿qué nivel de daño puede hacer realmente una microgota invisible de sal en la tapa? Pongamos que un investigador va con prisas y decide saltarse la sacudida. Pues el daño se revela en la máquina que evalúa la pureza del ADN al final del día, el espectrofotómetro. Vale. Este aparato mide cómo la muestra absorbe diferentes longitudes de luz ultravioleta. El ADN puro tiene su pico máximo de absorción de luz a los 260 nanómetros, Ajá. pero la sal de guanidinio, la de la microgota traicionera en la tapa, tiene un pico de absorción brutal a los 230 nanómetros. Uy, ya veo el problema. Para considerar que un genoma está limpio y es apto para experimentos caros, la ratio de pureza entre esas dos mediciones debe ser superior a 1,8. Claro. Si te saltas el vórtex, durante el último paso, esa gotita de sal resbala y cae directamente dentro de tu muestra de ADN genómico ya puro. Tal cual. Llevas la muestra al espectrofotómetro, el rayo de luz golpea la sal y el número a 230 nanómetros se dispara hasta las nubes. Y en la pantalla del ordenador, la ratio de pureza se desploma por debajo de 1. ¡Qué desastre! El investigador mira ese número y concluye que toda su extracción es un fracaso absoluto, que la muestra está tan contaminada que es inservible. Y lo más trágico es que el ADN en el fondo de ese tubo era genoma perfecto, ¿no? Puro y utilizable. Pero el exceso de sal enmascara por completo su calidad. Toda una mañana de trabajo tirada a la basura por ignorar 2 segundos de agitación mecánica. ¡Qué barbaridad! Esa es la diferencia entre saber seguir una receta y comprender realmente la bioquímica detrás del manual. Totalmente de acuerdo. Y esto nos sitúa en la línea de meta, la elusión. El rescate final. El ADN ya está limpio, libre de inhibidores, libre de sales, pero claro, está completamente seco y adherido a la membrana de sílice tras haber sido centrifugado. Hay que despegarlo de ahí. Exacto, rescatarlo en un tubo nuevo. Para ello, el protocolo utiliza el tampón C y dice que el investigador puede ajustar los volúmenes entre 30 y 100 microlitros. Dependiendo de lo que necesite. Pero si el objetivo es obtener un volumen pequeñísimo, de apenas 30 microlitros, con una concentración de ADN muy densa, el manual regala un truco maestro de manipulación de fluidos. Es que la física de los fluidos a escala microscópica es complicada. 30 microlitros es una gota minúscula. Muy poco líquido. Si simplemente la dejas caer sobre la membrana de sílice, la tensión superficial puede hacer que el líquido no se expanda para humedecer toda el área del filtro. Claro, se queda en el centro. Por lo tanto, el tampón C no entrará en contacto con las moléculas de ADN que estén ancladas en los bordes periféricos de la sílice. ¿Te las dejas atrás? Se pierden. Entonces, el protocolo sugiere pipetear los 30 microlitros justo en el centro, centrifugar el tubo para que el líquido atraviese la membrana llevándose el ADN central, y luego el investigador abre el tubo inferior, recoge con la pipeta esos mismos 30 microlitros que ahora llevan parte del ADN y vuelve a dejarlos caer sobre la membrana superior. Para centrifugarlos una segunda vez. Es una doble pasada con el mismo vehículo de rescate. Qué buena forma de llamarlo. En la segunda pasada, el líquido se distribuye de manera diferente y rescata a los rezagados de los márgenes. Y esto garantiza una concentración brutal sin diluir la muestra añadiendo más fluido nuevo. Exacto. Es una maniobra elegantísima que exprime hasta la última décima de rendimiento de una muestra que, como dijimos al principio, era extraordinariamente pequeña. Apenas 60 miligramos. Fíjate todo lo que hemos pasado desde esos 60 miligramos. Pues sí, si damos un paso atrás y observamos todo este recorrido, es una historia épica de ingeniería química a escala micrométrica. Una odisea. Comenzamos con 60.000 miligramos de excremento de roedor petrificado. Engañamos a las leyes de hidratación empapándolo en 1 mililitro de químicos. Lo fundimos a 70 grados Celsius. ¿Y la paliza mecánica? Lo sometimos a una carnicería balística con perlas de cerámica a miles de revoluciones por minuto. Luego aplicamos una trampa de frío termodinámica para robarle la energía a los lípidos y precipitarlos. ¿Filtramos venenos complejos por el anillo rojo? Arrancamos el agua de la molécula usando ese hidrocloruro de guanidina cáustico y obligamos al ADN a pegarse a una placa de sílice.
lavamos los aerosoles de sal con los 2 segundos de vórtex. Y finalmente, con ese delicado juego de volúmenes, indujimos al código genético a soltarse para ser recolectado puro. Es un nivel de meticulosidad asombroso. Y para cualquiera que trate de visualizar la escala del esfuerzo científico, es vital entender las implicaciones de este proceso invisible. Desde luego. Esta serie tediosa e hiperdetallada de pasos manuales es la infraestructura real que sostiene el peso de las ciencias de la salud modernas. Sin esto, no hay avances. Es que sin la capacidad de extraer genomas puros de matrices sucias y complejas, no habría análisis genómico de la resistencia a antibióticos. Ni seguimiento de virus. No habría forma de rastrear de qué especie animal saltó un nuevo virus pandémico, ni habría mapas de cómo la flora intestinal interactúa con tratamientos farmacológicos experimentales. Es alucinante pensarlo así. Todo ese conocimiento, que luego llena portadas de revistas y transforma tratamientos médicos, depende de que un técnico en un laboratorio siga rigurosamente la orden de agitar un tubo de plástico durante 2 segundos. Es la maquinaria oculta detrás del telón del progreso científico. Y tras repasar este manual paso a paso, nos queda una reflexión inevitable sobre la biología que es difícil de ignorar para quien nos escucha. A ver, cuéntame. Hemos analizado un proceso diseñado para ser absoluta y destructivamente hostil. Muy hostil. Requiere calor extremo, bombardeo cinético con cerámica, cambios bruscos de temperatura hacia la congelación, fuerza centrífuga extrema, baños en solventes inflamables que arrasan con proteínas y disuelven células. Un infierno a escala molecular. Y todo esto se aplica con un único propósito: alcanzar el ADN. Y sin embargo, ¿qué nos revela esto sobre la profunda e incomprensible resiliencia estructural de esa doble hélice? Es una maravilla. Esa macromolécula nanométrica, que contiene todo el código fuente y el manual de instrucciones de la vida en la Tierra, es capaz de tolerar en silencio un asedio químico y mecánico calibrado para aniquilar cualquier otra estructura orgánica a su alrededor. Totalmente. Tras la violencia, el calor y los químicos, el código sigue ahí, intacto y listo para ser leído. A veces, las mayores proezas de supervivencia no ocurren en la naturaleza salvaje, sino en el microscópico interior de un tubo de ensayo de plástico.